Señor Martínez de Mayo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, ¿ha hecho alguna llamada ya el presidente en funciones, Mariano Rajoy, al señor Sánchez o al señor Rivera? ¿Ha habido alguna llamada o no? Que yo sepa no, pero aunque no se haya hecho la llamada, lo sorprendente es que nos han contestado a la llamada sin haberla hecho. No me diga, a ver, Sí. cuéntenos eso. No, han dicho que no nos iban a ver. Ah, Claro, es que el señor o sea, Pedro antes de que Sánchez, llamara el señor Rajoy ya ha ¿cuál dicho es Sánchez bastante que no quiere saber nada del PP. Sí, ha dicho eso. Y el propio señor Rivera, que como están tan uniditos ahora en una, solo una sola figura política prácticamente, bueno, pues han dicho los dos al unísono pues que no van a hablar con el Pero presidente del desde el Gobierno. Partido Ciudadanos también han dicho Sí, que no lo quieren han hablar dicho con Rajoy. exactamente igual. Los dos lo han dicho, creo que no ha sido hoy, ha sido ayer precisamente. El martes nosotros en el comité de dirección expresamos nuestra voluntad de llamarles en este nuevo escenario, después de la derrota de esa coalición a dos, que fue derrotada en dos ocasiones en la sede de la Soberanía Nacional, y por lo tanto nosotros dijimos que le íbamos a llamar, y en fin, esa misma tarde y al día siguiente, pues primero Pedro Sánchez y luego Rivera, o primero Rivera y luego Pedro Sánchez en esta coalición de izquierdas, bueno, pues decían que no iban a hablar con Mariano Rajoy. Eso sí, estaban dispuestos a crear esos grupos de negociación. De ahí procedió la carta famosa de Antonio Hernando, donde quería negociar sobre el documento que previamente habían firmado y que fue derrotado la semana pasada en la sede. O sea, sí quieren hablar con el PP, pero no con Mariano Rajoy. Claro, esta es la jugada de siempre. La cuestión que Pedro Sánchez así ha comenzado desde el primer día. Comenzó el primer día después de las elecciones negándose a dialogar con Rajoy. Bueno, es que no quiso ni tomar el café en Moncloa, no quiso ni sentarse. Nosotros pensábamos que una estrategia solo del Partido Socialista, la gran sorpresa es la de Ciudadanos. Esta es la gran sorpresa, que simple y llanamente le está haciendo el juego al propio Partido Socialista. Está detrás del Partido Socialista, se ha convertido en su mejor socio. Yo espero que algún día Rivera dé alguna rueda de prensa en Ferraz, porque creo que solo le falta ya eso. Entonces ustedes, vamos a ver, ¿va a haber negociaciones sí o no? Así las cosas. Nosotros tenemos intención de que las haya, porque no queremos. Pero ¿cómo la va a haber si no quieren hablar con Rajoy? Y Rajoy es el que tiene que tener esa iniciativa y por parte del PP el protagonismo, en teoría, ¿o no? Por eso me has preguntado que si vamos a llamar. No hemos hecho esa llamada o ese primer contacto porque se nos ha contestado que no nos iban a contestar prácticamente la llamada, no querían negociar, pero nosotros seguimos aspirando a que esa situación se produzca. Probablemente habrá que esperar a cierto duelo, al luto que se puede llegar a estar produciendo por el fracaso del acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Quizá cuando se den cuenta que ese acuerdo no va a ninguna parte, que no suma, porque por una parte le dicen que no y por otra parte le dicen que tampoco, pues quizás será ese momento en el que pues Pedro Sánchez y Rivera rectifiquen los dos, no sé si conjuntamente o separadamente rectifiquen. Desde luego el Partido Popular les va a llamar y Mariano Rajoy les va a llamar, porque hemos ganado las elecciones. Es que aquí en este país se está produciendo algo muy curioso. Da la sensación de que ganó las elecciones es Pedro Sánchez. Es decir, hay un cierto ambiente por el cual parece que las ha ganado él. Y el gran problema que tenemos en este país es que quien ha perdido las elecciones quiere gobernar. Esto no hubiera pasado en Alemania. Nosotros, por ejemplo, no hubiéramos hecho lo que ha hecho Pedro Sánchez. Si nosotros tenemos 90 escaños y el Partido Socialista hubiera tenido 123, nosotros no estaríamos en esta situación. Y, por cierto, por eso no estaríamos bloqueando. ¿Ustedes hubieran probablemente propiciado la investidura de Sánchez? Desde luego nosotros no íbamos a formar gobierno si no hubiéramos tenido la mayoría para formar gobierno. Y en este caso se está haciendo lo contrario por parte del Partido Socialista. ¿Os imagináis que en Alemania esto sucede? ¿Os imagináis que en Alemania el Partido Socialista en Alemania quiere formar gobierno contra el partido que ha ganado las elecciones? Yo creo que ahí se lo comen, sinceramente. Bueno, aquí quizás falta esta cultura democrática, quizás por sectarismo, en fin, por un montón de cosas, o quizás porque se juega su futuro político y pretende indultarse frente a sus, frente a sus líderes regionales. Pedro Sánchez, bueno, pues ha pretendido hacer esta jugada, porque no nos olvidemos, si Pedro Sánchez ha sido candidato y ha fracasado es porque previamente había vetado cualquier tipo de pacto con el Partido Popular. La candidatura fue provocada intencionadamente por Pedro Sánchez. Es verdad que él esperaba que Mariano Rajoy hubiera dicho que sí a la investidura y hubiera podido ir. Pero ¿qué hubiera pasado si Mariano Rajoy hubiera ido a la investidura y hubiera fallado esa investidura? Ahora mismo estaríamos diciendo de Mariano Rajoy que ha fracasado, que queda invalidado completamente políticamente. Cosa que no se está diciendo de Pedro Sánchez. Y es curioso, pues yo creo que sinceramente después de ese fracaso, creo que el tiempo de Pedro Sánchez ha pasado. Y a pesar de todo, los dos siguen manteniendo una prórroga de un acuerdo que claramente ha recibido negativamente. Porque si al final hubiera negociaciones con usted, me imagino que también las habrá seguramente con Podemos, pero hay que negociar sobre algo que ha sido ya rechazado previamente en el Congreso.
sobre ese pacto o hay que empezar de cero? Yo creo que hay que empezar de cero. En primer lugar, porque hay muchas cosas que nos unen a los tres partidos. Por cierto, ni siquiera Ciudadanos es necesario. Aritméticamente, entre el Partido Popular y el Partido Socialista sería suficiente. Es verdad que es bueno que esté Ciudadanos, pero creo que hay que colocarse en un folio en blanco. Con nuestras propuestas, nosotros hemos hecho una propuesta de 5 pactos. 5 pactos hemos propuesto. Y el Partido Socialista puede proponer lo que quiera, es legítimo. Si es, lo que no se puede es no dialogar. Es que yo creo que en pleno siglo XXI, en fin, en la época en la que estamos, la nueva política no puede consistir en que no dialoguen, no dialogar. Porque yo entonces no me apunto a esta nueva política. A esta política a mí no me interesa nada. Yo creo que la nueva política debe consistir en dialogar todas las formaciones políticas y no vetarse y no provocar simplemente que porque tú seas del PP te llamen no sé qué y ser un sectario como es Pedro Sánchez. Y lo más grave de todo, a mí me parece que lo más grave es que Ciudadanos, en fin, ha abrazado las tesis socialistas. Y a mí me parece especialmente grave, y sobre todo la estrategia socialista. Y cada vez que dice una cosa uno, dice la misma el otro, tanto si quieren negociar como si no quieren negociar. Y a mí esto me parece especialmente grave. No sé lo que opinarán los votantes de Ciudadanos, pero yo desde luego, yo me encuentro a mucha gente en la calle y me consta que existe, como es lógico, la cierta indignación de un partido que, por cierto, en campaña electoral dijo que permitiría que gobernara la lista más votada. Porque aquí estamos en la suma de las contradicciones. ¿En qué quedó aquello de Ciudadanos de que permitiría que gobernara la lista más votada? ¿O aquello que quedó en que decía Rivera que el presidente del Congreso tiene que ser distinto partido del presidente del Gobierno? ¿En qué ha quedado todo eso? Bueno, yo creo que aquí, en fin, se ha cambiado de opinión, quizás por una razón puramente estratégica, equivocada a mi modo de ver, pero abrazando claramente las tesis socialistas, porque además el acuerdo es un acuerdo que en el 80% es un acuerdo basado en las tesis socialistas. Avanti a toda máquina, venga. Señor Maillo, le voy a hacer primero la pregunta y luego una consideración rapidísima. Entonces, hay que colegir de lo que usted está diciendo aquí que les ha sorprendido esa fortaleza del abrazo entre Ciudadanos y el PSOE. Esa es la pregunta. Y el corolario que la acompaña. Ustedes, que es el partido en el gobierno, en funciones en este momento, han estado 4 años, como antes decía nuestro demoscópico de cabecera, el don Iván, pues aguantando golpes, cañonazos, obuses, etcétera, etcétera. Pero es que siguen igual, según nuestro demoscópico de cabecera. Y así lo único que van a salir es del ring completamente groguis. Punto. Nosotros lo que estamos es sorprendidos no de la fortaleza del acuerdo, sino del propio acuerdo. Es de lo que estamos sorprendidos. No entendemos, sinceramente, la posición de Ciudadanos. Entendemos que se pretenda negociar y dialogar. Ciudadanos tiene una posición en términos aritméticos, creo que poco trascendente. Es decir, aquí hay 2 opciones. O una opción del Partido Popular, Partido Socialista, o la otra opción es de Partido Socialista con Podemos más otras sumas. Ciudadanos está, en fin, en una posición que en términos aritméticos, yo sé que de fondo será importante, porque detrás de ellos tienen muchos votantes y tienen su importancia, pero aritméticamente no tienen la trascendencia que tienen el resto de partidos. Por eso lo que nos ha sorprendido es ese entreguismo a las tesis socialistas, ese abrazo al Partido Socialista, esa unión casi en estrategias, además, por cierto, no solamente contra el PP, sino también contra Rajoy, lo cual es bastante sorprendente. A partir de ahí yo creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez tiene que definirse y cuanto antes. O pacta con el PP o pacta con Podemos. Porque ya se ha demostrado que el pacto con Ciudadanos no sirve. Y si no, vamos a elecciones. Y yo creo que ahí va a tener una responsabilidad muy seria el propio Pedro Sánchez. Porque no se puede estar pactando con algo que sabemos que no suma, que es el pacto con Ciudadanos. O pacto con PP o pacto con Podemos. Y esas son las 2 opciones que tiene. Y por ahora está haciendo cosas que no son muy entendibles. Lo del obús. ¿Qué es lo del obús? ¿A qué te referías? No, que realmente Iván planteaba una cosa muy inteligente desde el punto de vista ya político y de cara al futuro inmediato, que es que ustedes siguen en el rincón del ring, aguantando así, tapándose la cara, ¿no? ¿O cómo? Yo no lo creo, yo estoy aquí y creo que todos mis compañeros estamos. Lo que pasa que es verdad, y es difícil luchar contra eso, pero yo creo que lo estamos intentando por lo menos hacer, hay una tendencia, una intención por parte de algunos, especialmente de estos 2 partidos que han sumado esos votos que han sido rechazados al final en el Congreso de los Diputados, de tratar de arrinconar el Partido Popular.
fíjese, incluso de deslegitimar al Partido Popular. Incluso utiliza la corrupción del Partido Popular y no se mira la propia, para intentar, de alguna manera, deslegitimar cualquier posibilidad de acuerdo con el Partido Popular y, por lo tanto, arrinconar, es verdad, más de 7 millones de españoles. Y yo le digo que no, y que nosotros no nos vamos a dejar. Que nosotros vamos a defender al conjunto de los españoles, pero también a los más de 7 millones de españoles, que son más que los 5 que han votado al Partido Socialista, y vamos a reclamar nuestra victoria electoral, porque es lógica, y entre nuestras posibilidades es intentar negociar, intentar pactar, y desde luego eso es lo que estamos haciendo desde el primer día. Ahora, claro, si tenemos enfrente a una persona que es profundamente sectaria y que no quiere dialogar con el principal partido que ganó las elecciones, pues tenemos una posición complicada. Pero desde luego vamos a jugar este partido. En términos futbolísticos, creo que desde el viernes pasado se quedó cancelado, se eliminó o desapareció la primera parte del partido. Pero queda la segunda. Y en esa segunda parte del partido, el Partido Popular va a estar ahí y la va a jugar. Porque tenemos el mejor proyecto, las mejores ideas y el mejor candidato, y por lo tanto vamos a seguir adelante en ese proyecto. Ojalá consigamos el acuerdo, pero si no hay elecciones, al final el culpable será Pedro Sánchez. Pero está muy convencido Sánchez de que va a conseguir esta vez sí, la presidencia del gobierno, ¿eh? Hoy lo ha vuelto a repetir. Bueno, en mi tierra se dice... Vamos a oírlo. Y lo que les digo es que yo estoy esperando al señor Iglesias, que un día más con el señor Rajoy al frente de la Moncloa es un día que estamos perdiendo para luchar contra la pobreza energética, para acabar con la pobreza infantil. Y luego le ha contestado Irene Montero de Podemos y ha insistido en que sí, es posible, pero hay que hacer un gobierno a la valenciana. Eso significa prescindir de Ciudadanos. Venga. Nuestro trabajo pues debe ser acercarnos a la posibilidad de un gobierno a la valenciana y de que en nuestro país se acaben de una maldita vez las políticas de austeridad que están generando tanto sufrimiento. Bueno, vamos a ver. Entonces, estamos en que queda todavía hasta el día 2 de mayo mucha tela que cortar, pero no sé, ¿ven ustedes la posibilidad de que Sánchez de verdad consiga ese acuerdo una vez pase el luto, como antes nos decía, con Ciudadanos, y se alíe con Podemos y dejen el camino a Rivera? Da la sensación de que está flirteando con el partido, con Podemos. Esa es la sensación. Yo no sé qué pensará Ciudadanos de esto, porque creo que incluso ha dicho Pedro Sánchez en contra de lo que había dicho en muchas ocasiones, que está dispuesto incluso a darle la vicepresidencia a Pablo Iglesias. Ayer lo dijo también, que estaba dispuesto efectivamente a darle la vicepresidencia. Yo tengo la sensación, y una vicepresidencia, sí. Que no es la vicepresidencia, una vicepresidencia. Bueno, que el matín no es baladí. Vale, el matín no es baladí. Pero en cualquier caso, la sensación que se está dando, creo realmente, es que Pedro Sánchez quiere ser presidente a toda costa. Y que le da igual lo que tiene que hacer y con quién pactar con tal de ser presidente del gobierno. Y a mí eso me parece especialmente grave. Hoy pacta con Ciudadanos, y si tiene que dejar en la estacada a Ciudadanos, no tengo ninguna duda de que lo va a hacer. En fin, otra cosa es que luego abrace las tesis de Podemos, y veremos a ver si le dejan hacerlo. En fin, yo estoy seguro que se va a producir algún tipo de acercamiento, ya se está viendo, se están haciendo ojitos un poquito, se están cortejando uno a otro, yo no digo que no, pero desde luego nuestra posición es la misma. Algunos dicen que somos inmovilistas, bueno, yo he escuchado. Yo creo que en todo este proceso el más coherente ha sido Mariano Rajoy y está siendo Mariano Rajoy. El más coherente. Yo creo que en estos momentos la coherencia del mensaje yo creo que es muy importante. Nosotros hemos planteado desde el primer momento cuál es nuestra hoja de ruta y estamos dispuestos a dialogarla. Ahora, claro, evidentemente a los que plantean ser presidente a toda costa sin haber ganado las elecciones pactando con unos y con otros, yo creo que tiene bastante poca coherencia. Ahora va a la parte izquierda también.